Bienvenidos, el día de hoy vamos a presentar la práctica número 9 que lleva como nombre preparación y valoración de soluciones. Como integrantes del grupo somos Lady Joana Núñez y quien les habla Mayra Alejandra Hernández. Como objetivo general de la práctica tenemos desarrollar habilidades prácticas para preparar disoluciones y determinar su concentración. Con los objetivos específicos tenemos preparar disoluciones usando solutos sólidos y líquidos, utilizar correctamente diferentes unidades de concentración, manejar adecuadamente los instrumentos y reactivos en valoración ácido-base, identificar también el punto de equivalencia en una valoración ácido-base, estandarizar disoluciones valorantes con patrones primarios, aplicar también la estequiometría en disoluciones para determinar concentraciones mediante valoraciones ácido-base. Buenas noches. Dando continuidad a nuestra exposición, hoy les voy a hablar sobre el marco teórico de la práctica 9. Primero, entendamos qué es una disolución. Una disolución es una mezcla homogénea compuesta por dos o más sustancias puras. En estas mezclas, una sustancia actúa como soluto, que es la que se disuelve, y otra sustancia como disolvente, que es la que está en mayor proporción y generalmente define el estado físico de la mezcla final. Podemos clasificar las disoluciones en dos tipos: cualitativa, donde no se requiere conocer exactamente la cantidad de soluto y disolvente, y cuantitativa o valoradas, donde sí se conoce con exactitud cuánto soluto hay por unidad de disolvente o disolución. Dependiendo de la cantidad de soluto, una disolución puede ser disolvente o disolución. Dependiendo de la cantidad de soluto, una disolución puede ser diluida o insaturada si tiene poco soluto, concentrada o saturada si tiene mucho soluto, y sobresaturada si contiene más soluto del que normalmente se puede disolver. Un concepto clave en esta práctica es la solubilidad, que es la capacidad que tiene una sustancia para disolverse en otra. Por ejemplo, un soluto polar se disuelve mejor en un disolvente polar, y lo mismo ocurre con los apolares. Al preparar disoluciones es importante conocer la concentración, que nos dice cuánto soluto hay por cierta cantidad de disolvente o disolución. Una fórmula básica que usamos es concentración igual masa del soluto dividido en volumen de disolución. Durante esta práctica también realizamos una soluto dividido en volumen de disolución. Durante esta práctica también realizamos una valoración o titulación, que es un proceso que sirve para conocer la concentración de una sustancia desconocida, utilizando otra de concentración conocida llamada solución valorada o titulante. Se basa en una reacción química bien definida, como las reacciones ácido-base por redox. Por último, está el proceso de la estandarización, donde usamos una sustancia muy pura, como el ácido oxálico dihidratado, para ajustar con precisión la concentración de la disolución valorada. En resumen, esta práctica nos ayudó a comprender cómo preparar, diluir y analizar disoluciones con precisión, algo fundamental para un laboratorio químico. En esta parte de la práctica hablaré sobre las distintas formas de expresar la concentración de una disolución. Como lo mencioné anteriormente, una disolución es básicamente la cantidad de soluto presente por cierta cantidad de disolvente o disolución. Y para esto hay varias unidades, según lo que queramos analizar. Por ejemplo, el porcentaje peso a peso. Compara la masa del soluto con la masa total de la disolución multiplicado por 100. El porcentaje volumen a volumen es muy útil cuando tanto el soluto como el disolvente son líquidos y compara sus volúmenes. Y el porcentaje peso a volumen mezcla masa del soluto con el volumen de la disolución y también se multiplica por 100. Otra forma común de expresar concentraciones muy pequeñas es usando partes por millón, o como sus siglas lo indican, ppm. Esto se usa, por ejemplo, para medir contaminantes en agua o aire y se puede calcular con miligramos por litro o por kilogramo, dependiendo del caso. Además, existen unidades más específicas como la fracción molar, que se calcula dividiendo los moles de soluto entre los moles totales, soluto más disolvente, y es útil cuando trabajamos con gases o mezclas ideales. La molaridad, que es la relación entre los moles de soluto y los litros de disolución, y esta es la unidad más común en los laboratorios y es la que usamos durante esta práctica y la 10 también. Y la molalidad, que compara los moles de soluto con los kilogramos de disolvente. Esta se usa más cuando trabajamos con temperaturas variables porque no depende del volumen. Como vemos en la imagen de abajo, al aumentar el soluto, las partículas se dispersan más, hasta llegar al punto de saturación. Y si seguimos agregando, ya no se disolverá más y aparecerá un precipitado. En resumen, según el contexto o la precisión que necesitemos, podremos elegir la unidad de concentración más adecuada. Aquí presentamos los datos y resultados de la práctica. En la primera tabla encontramos la preparación de las disoluciones. Para preparar la disolución de hidróxido de sodio pesamos 0,6125 gramos en balanza analítica del soluto y lo disolvimos en agua destilada hasta completar 100 mililitros. La concentración teórica es de 0,1531 molar. En el ácido sulfúrico usamos 10 mililitros de ácido y lo diluimos hasta llegar a 50 mililitros de volumen final. Y también aquí su concentración teórica es de 0,20 molar.
En la siguiente tabla encontramos la concentración real del hidróxido de sodio después de hacer la estandarización. La concentración teórica es de 0,1531 molar y se obtuvo como promedio 0,1345 molar. Aquí nos muestra un porcentaje de error del 12%, que puede deberse a pequeñas fallas al medir o al transferir la sustancia. Con esta práctica aprendimos la importancia de preparar correctamente las disoluciones y de verificar su concentración con precisión. Aquí presentamos la estandarización del hidróxido de sodio utilizando ácido oxálico dihidratado como patrón primario. Entonces se realizan dos réplicas. En la primera se usaron 0,1123 gramos del ácido y se gastaron 13,35 mililitros de hidróxido de sodio. La concentración calculada fue de 0,1334 molar. En la segunda se usaron 0,1133 gramos y el volumen fue de 13,25 mililitros, obteniendo una concentración de 0,1356 molar. En la parte inferior mostramos los cálculos paso a paso. A partir de la masa del ácido oxálico se calcula la cantidad de moles de hidróxido de sodio y luego se divide por el volumen en litros para obtener la concentración molar. Este procedimiento nos permitió conocer con precisión la concentración real del hidróxido de sodio que preparamos. Aquí se muestran los datos obtenidos durante la titulación del ácido sulfúrico con hidróxido de sodio. Se hicieron dos réplicas usando una alicota de 500 mililitros de ácido sulfúrico en cada una. En la primera réplica se gastaron 13,85 mililitros de hidróxido de sodio y la concentración calculada del ácido sulfúrico fue de 0,1862. En la segunda réplica se gastaron 13,95 mililitros con una concentración resultante de 0,1877. Después mostramos los cálculos donde se aplica la fórmula de concentración de molaridad es igual a moles sobre volumen. Primero se calculan las moles de hidróxido de sodio usando la concentración y el volumen. Luego se aplica la relación estequiométrica de la reacción, que es de 2:1 entre hidróxido de sodio y ácido sulfúrico para obtener los moles de ácido y así calcular la concentración del ácido sulfúrico. Este procedimiento nos permite saber con precisión la concentración real del ácido usando la base como titulante. Bueno, en esta parte analizamos los resultados obtenidos durante la práctica y los comparamos con los valores teóricos y pues el experimental de la práctica. Entonces, primero observamos las ecuaciones químicas balanceadas que muestran las reacciones entre el hidróxido de sodio y diferentes ácidos, el ácido oxálico, el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico. Todas estas reacciones son de tipo ácido-base y producen sal más agua como productos. En cuanto a los resultados, del lado izquierdo tenemos al NaOH como titulante. Su concentración teórica era de 0,1531 molar, pero tras la estandarización tuvimos un promedio experimental de 0,1345 molar. Esto nos dio un error porcentual del 12%, 1345 molar. Esto nos dio un error porcentual del 12%, lo cual indica una diferencia notable, posiblemente por errores al medir o al preparar la disolución. En la tabla de la derecha se muestra el caso del ácido sulfúrico. Su concentración teórica era de 0,20 molar, mientras que la concentración experimental promedio fue de 0,1869 molar. Aquí el error fue de 6,60%, lo cual es un valor un poco más aceptable y dentro de lo que se puede esperar al hacer una práctica de laboratorio. Estos errores, este porcentaje de error, nos muestra la importancia de realizar mediciones más precisas, utilizar material calcado y seguir correctamente las instrucciones y los pasos a paso del procedimiento, porque de esa manera podríamos reducir la variabilidad. Las instrucciones y los pasos a paso del procedimiento, porque de esa manera podríamos reducir la variabilidad entre los valores teóricos y los valores experimentales. ¿Por qué es necesario cuantificar el hidróxido de sodio en solución en lugar de calcular la concentración del mismo a partir de su masa pesada? ¿Es un patrón primario o secundario? Aquí damos respuesta a dicha pregunta. El hidróxido de sodio absorbe humedad del aire. Puede contener impurezas como carbonato de sodio. También la masa pesada no garantiza pureza ni concentración exacta. Se requiere titulación con patrón primario para conocer su concentración real. El hidróxido de sodio es un reactivo secundario, ya que no cumple con los requisitos de pureza y estabilidad necesarios para hacer un patrón primario. ¿Por qué el ácido oxálico dihidratado se usa para establecer la concentración del hidróxido de sodio? Porque el ácido oxálico deshidratado es una sustancia pura, estable y con masa definida. Se puede pesar con precisión, reacciona con el hidróxido de sodio en una relación estequiométrica conocida. Permite calcular con exactitud la concentración real del hidróxido de sodio. Estas propiedades permiten preparar soluciones de concentración exacta y conocida, lo que la hace ideal para estandarizar soluciones de bases como el hidróxido de sodio. Además, reacciona en una relación estequiométrica bien definida con el hidróxido de sodio, lo que garantiza esa precisión en el cálculo.
Bueno, en esta diapositiva respondemos a la pregunta sobre cómo se afecta el porcentaje de error en la determinación de la concentración de H2SO4 cuando no se identifica adecuadamente el punto final de la titulación. El punto final de la titulación es el momento en el que la reacción entre el ácido y la base se ha completado. Usualmente se detecta con el cambio de color del indicador, en este caso un color rosa pálido con fenolftaleína. Si agregamos más bases de la necesaria, estamos sobredosificando el NaOH. Esto lleva a sobreestimar la cantidad de ácido presente y por lo tanto la concentración calculada de H2SO4 será menor de la real. Por otro lado, si agregamos menos base de la que se necesita, la neutralización no es completa y terminamos subestimando la cantidad de ácido, obteniendo un valor más bajo de la concentración real. En ambos casos estamos introduciendo un error sistemático que afecta directamente el cálculo de la concentración y por consecuencia aumenta el porcentaje de error en los resultados. Bueno, ahora vamos a abordar una situación que no es la ideal dentro de un laboratorio, pero es importante saber cómo manejarla porque puede pasar. Y la pregunta es, ¿qué hacer si no fuera posible usar material volumétrico preciso como la uretra para una titulación? Bueno, digamos que en un escenario óptimo, la uretra es nuestra herramienta principal por su alta precisión. Si no la tenemos, existen alternativas que podemos implementar. La primera es considerar el uso de pipetas graduadas para dosificar gota a gota. Aunque no tiene la misma precisión que una uretra para la titulación, una pipeta graduada bien calibrada y usada con sumo cuidado puede para añadir el valorante gota a gota, nos puede permitir acercarnos más al punto final. Y es un método, aunque más manual, es viable y pues nos aplica para este tipo de situaciones. Otra opción que podemos utilizar interesante es la titulación indirecta o retotitulación. Este método es particularmente útil cuando la reacción directa no es fácil de visualizar o controlar. Aquí añadimos un exceso conocido de un reactivo al analito y luego titulamos ese exceso con un segundo reactivo. Al conocer la cantidad total que añadimos inicialmente y la cantidad de exceso que titulamos, podemos calcular la cantidad de analito original. Es una técnica flexible y es mucho más precisa en contextos que una titulación, de una titulación directa sin bureta. Si tenemos acceso a la tecnología, pues podríamos utilizar un titulador automático o microuretas, pues que estos eliminan definitivamente o en su mayor parte el error humano y ofrecen una precisión y reproducibilidad excepcional. Y las microuretas, por su parte, son perfectas para trabajar en volúmenes muy pequeños de muestra. Finalmente, y esto es algo muy importante para cualquier método que elijamos, es que tenemos que aumentar nuestra precisión visual y registrar todo cuidadosamente. Eso significa que pues, usar papel blanco bajo el matraz para observar claramente el cambio de color en el punto final. La diferencia entre una y otra gota puede ser clave, así que la atención al detalle es máxima. Además de un registro cuidadoso de cada adición y cada observación, es fundamental para poder interpretar los resultados correctamente, incluso si el método, pues en este caso, no es el estándar. En resumen, aunque la bureta es insustituible, por así decirlo, por su precisión en una titulación clásica, pues en las prácticas de laboratorio, como en todo, tenemos que a veces ser recursivos y pues con estas otras alternativas podemos seguir obteniendo resultados confiables y nos estaríamos adaptando a estas circunstancias. En conclusión, esta práctica nos enseñó la importancia de medir con precisión y usar materiales calibrados para preparar disoluciones confiables. El hidróxido de sodio tuvo que ser estandarizado porque no es un patrón primario, ya que absorbe CO2 del aire y cambia su pureza. La titulación ácido-base fue útil para calcular su concentración real, pero dependía mucho de identificar bien el punto final con el cambio de color. Cualquier error en ese punto afecta el resultado final. Esta práctica nos permite aplicar la teoría en el laboratorio y mejorar el uso de materiales y cálculos químicos. Bueno, ya después de las conclusiones que dio mi compañera, pues aquí nosotros pusimos las referencias de donde sacamos material para estudiar. Claramente también se encuentran las guías que la profesora nos compartió y otros recursos que utilizamos pues, online. Muchas gracias.